Plaza Podcast. La Paella Rusa, con Lucía Márquez, Andrés Boix, Guillermo López y Marta Meneu. Hola, ¿qué tal? Personas paellísticas, broyentes del podcast de La Paella Rusa, que empezamos una semana más de pesoización, de huelga educativa. Bueno, los temas que tenemos son un poco continuistas, la verdad, con los temas que teníamos en semanas anteriores, y eso nos ubica en una excelente posición de partida para entrar en Teleperro, la nueva televisión, la nueva licencia de televisión que el perro ha dado a sus atlates, de la que también hablaremos para en Teleperro, pues hablar de las maravillas del perro y de cómo hay una conspiración multinacional contra él que explica absolutamente todos sus problemas. Este programa lo desarrollamos, pues como veis, sin Lucía Márquez, que esta semana no puede acompañarnos, y por eso Guillermo López, que soy yo, estoy haciendo pues las veces de presentador. Sí que nos acompaña Marta Meneu. Marta, ¿cómo estás? Muy bien. Desde tu misterioso lugar catalán. No tan misterioso, ahora que hace tiempo ya que hemos podido pues, hacer programas online, ¿no? Y por lo tanto vamos viendo distintas ubicaciones de tu misterioso Sí. hogar catalán. Ahora estoy en otra habitación, es verdad. Y además luego nos vas contando que has puesto cortinas, que has tal, entonces es un proceso de cambio permanente Sí. este hogar. Totalmente. Y también tenemos a nosotros a Andrés Boix desde un misterioso lugar aragonés, ¿se puede decir, Andrés? Sí, se pot dir, no? Vinc de visitar les obres de la Romareda, Sí, muy no? bien. Que com m'ha dit Guillermo quan li he enviat les fotos, serà el millor estadi de primera federació, sense cap dubte. Y quién sabe si de segunda federación, es decir, si alguna vez baja, bueno, por ahora estamos en primera federación, es verdad que tampoco hay que adelantar acontecimientos, pero ahí estamos. Bueno, He de Andrés, dir, de totes les maneres, sense voler fer sang de les persones paellístiques de les comarques del sud del País Valencià, que l'Hèrcules d'Alacant té un molt bon estadi també en ya lo sé, primera lo sé, lo sé. federació. O Por sigui eso, que por eso decía que quizás el es más, José Rico Pérez, no? El que passa que, claro, clar, no serà tan novet com... claro, la nueva Romareda pues será más nueva, pero por si acaso hay alguna duda, yo creo que lo que sin duda la propiedad del Zaragoza ya está pensando, pues es seguir con esta línea exitosa estos últimos años para bajar a Segunda Federación, y ahí sí el mejor estadio de Segunda Federación, indiscutible, supongo, vamos, no creo que haya ninguno a la altura. Pero mientras tanto, pues ahí estaremos. Pueden ver los proyectos que el año que viene es poco previsible que hagamos sección fútbol, ni en Liga Hypermotion, porque el Levante no ha bajado, se mantiene en primera, ni en Liga Primera Federación, porque yo pues tengo mis límites, ¿no? Mi zaragocismo o mi vocación por sufrir cada semana. Y de hecho, mi plan para el año que viene es no enterarme de que el Zaragoza existe, como he intentado hacer estas últimas semanas. Y bueno, hasta que efectivamente algún día salga una noticia de la prensa, el Zaragoza deja de existir. Y entonces digo, bueno, pues yo me he adelantado ya a los acontecimientos, o bien hasta que vuelva a ascender a segunda y entonces reengancharme pues 5 o 6 años después. Total, que son unos años en primera federación a la espera de volver. Però quin grup de primera federació preferiries per al Saragossa? El grup castellà i del nord o el grup amb els valencians i mediterranis per a No, poder veure els partits contra l'Hèrcules, es que yo creo que nos toca, contra el Villarreal B, contra es l'Alcoyà... que yo creo que nos toca el norte, que no tenemos elección. No, jo cada any ho ¿Ah, sí? redistribuïm. Sí, ¿Sí? sí, sí. Bueno, pues hombre, evidentemente prefiero el que permite. La verdad que no lo sé, porque tengo que ir a verlo, menudo horror. Si no me queda otro remedio que ir a ver al Zaragoza. Bueno, prefiero, por si acaso, para tener la opción, prefiero el Mediterráneo. Bueno, és Así que de claro. sàpiga la Federació Espanyola de Futbol que volen que el Saragossa se vinga amb els equips de per ací. Sea cuáles sean los que están, porque ni siquiera está el Dense, que ha subido. O sea, esto ya es No, más para que Villarreal sea. B, Bueno, Alcoyà, Hèrcules, i si puja algú de segona federació, n'hi haurà algun més. madre mía, pues oye, me lo planteé. Bueno, No? pues eso Perquè lo veremos el año que viene, pero veo que hay opciones no, para ir a de ver al segona Zaragoza, federació no pot pujar ningú, acaba de caure, i això ja... como las opciones que tanto he utilizado estos años de ir a ver al Zaragoza contra el Castellón, por ejemplo, que he ido un Mm. total de 0 veces, y eso que estaba a una hora, o sea que no lo veo yo muy previsible. Pero en fin, un hipotético Zaragoza ganador de la cantera en Primera Federación me lo podría plantear. Pero de todos modos, no vamos a desvelar el misterio, lo haremos la temporada que viene. Esta semana vamos a ir a los temas que nos ocupan, que son, siento, ya digo, ser tan poco original, pero son esencialmente los mismos que nos ocupaban en las semanas anteriores, porque hay un tema que casi monopoliza la actualidad en la Comunidad Valenciana, que es la huelga educativa, y que encima va contaminándose como chapapote, que se va extendiendo lentamente, no ya por la Comunidad Valenciana, sino por toda la geografía del Estado, y en cualquier momento puede empezar a aparecer, bueno, en cualquier momento no, en septiembre aparecerá mucho más profusamente en los medios de ámbito nacional, porque
se ha anunciado que también habrá huelga indefinida en Madrid. Así que ya sabemos que a partir de septiembre, pues todo esto que hasta ahora ha merecido solo unos minutos en ocasiones, en ocasiones especiales, por parte de los medios nacionales de hablar de una huelga educativa que ha movilizado a la comunidad de la educación pública durante una huelga que ya va por su 13º día consecutivo, que es una cosa insólita, ¿no? Que casi parece una huelga de los años 20, pues eso ahora cuando pase en Madrid, si es que pasa, pues nos podemos imaginar que habrá mucha más información. La huelga pues, ha tenido algunas novedades. Se ha apuntado a una victoria bastante previsible la Generalitat, que es conseguir separar a los dos sindicatos del PP, bueno, al sindicato del PP y al sindicato de funcionarios de los sindicatos de, digamos, progres, ¿no? Es decir, eran cuatro sindicatos los convocantes, uno de ellos, el CESIF, se ha bajado ya de la huelga, y otro de ellos que apoyaba la convocatoria y que además es el segundo sindicato más importante en número de afiliados, AMPE, pues también anuncia que, bueno, también ha firmado una de las principales, digamos, ofertas de la Consellería, que es un incremento del salario de 200 euros pagaderos a lo largo de los 2 próximos años. Actualmente pues siguen negociando y también sigue la huelga. La Generalitat amagó con la idea de que iba a respetar la bajada de ratios, es decir, de número de estudiantes por clase en los distintos niveles que había dicho el Estado que iba a implantar, pero ahora ha dicho que, bueno, como en realidad eso no está nada claro se puede implantar, porque efectivamente pues el gobierno del perro está en una precaria minoría actualmente en el Congreso, pues que mientras tanto pues que nos ofrecen sus reducciones de ratios que son menores que las que ofrece la norma estatal. Entonces estamos ahí un poco, sobre todo con ese tema, pero no solo con ese, en la negociación y digamos que siguen las cosas como estaba la semana pasada, si bien es verdad que la unidad sindical se ha roto, aunque también es verdad que se ha roto por un lugar pues, bastante previsible. Bueno, no sé si lo habéis seguido con atención, supongo que sí, que queréis, ¿cómo queréis empezar un poco esta sección? ¿Queréis comentar? Jo, el que reconec és que per a mi és complicat analitzar com va el tema, no? Però la sensació que em dona és que la conselleria sí que té ganes de tancar això, no? I que els moviments de macarrisme dels últims dies, a més del seu macarrisme consubstancial, tenen un poc a veure, pot ser, amb la típica cosa que es fa en la fase final d'unes negociacions, que és mm, pujar el to un peliu més per a que l'acord final en el que tu cedisques resulte menys costós. Eixa és la sensació que tinc. També és de veres que el seguiment de la vaga està molt condicionat per la finalització del curs, no? I en la finalització del curs, entre els serveis mínims decretats per la Conselleria, que han de garantir l'avaluació dels estudiants, i el fet que després no hi ha activitat lectiva presencial, normalment diguem-ne que estem també en un moment en el que els sindicats tenen la pressió de que han de tancar també alguna cosa ara, de manera que jo em supose que probablement estem en la fase final. I la meva conclusió és que, paradoxalment, el que hem vist és que la Conselleria, que ha estat tirillant de pesseters els mestres des del primer dia de vaga, resulta que l'única cosa que ofereix pues, Es bàsicament dinero, dinero para ellos. són pujades de sou, no? I, bueno, si fora així, em suposo que és un èxit parcial dels docents si aconsegueixen la pujada, però crec que és només parcial, perquè jo tinc la sensació que la major part dels docents, més enllà del sou, el que estan és molt cabrejats i molt farts de la sensació d'abandonament. I aquesta sensació d'abandonament, la resposta a la vaga, l'única cosa que ha fet és agrejar-la. I l'altra cosa que crec que és interessant és que una cosa que comentarem així i és que si volen putejar a les famílies dels estudiants de la concertada i la privada, s'havia de també posar l'accent sobre l'ESPAU i és el que ha passat en els últims dies, no? Que els coordinadors de l'ESPAU han dit que no pensen fer-les en aquestes condicions. La Conselleria ja ha garantit als pares, que immediatament s'han preocupat molt de la concertada i la privada, que no patiu, no patiu, no patiu, farem uns serveis mínims del 100%, però així hi ha una cosa interessant i és, de nou, passa igual que amb els equips de direcció, que participar Es en l'ESPAU, voluntario, ser claro. coordinador de l'ESPAU, és una cosa voluntària. En principi no forma part de les teves obligacions que sí o sí te poden imposar. És a dir, amb uns serveis mínims del 100%, això no estaria garantit, perquè això no depèn de la jornada laboral i les Claro. obligacions
laborals habituals dels mestres. De hecho, Però bueno, sí, de hecho, si me jo, permites, la gran amenaza, que eso es una cosa que te quería preguntar, porque hay dos cosas, ¿no? Por un lado, estas pruebas, aunque evidentemente tienen, digamos que es Consellería la principal responsable, pero las organizan las universidades. Pero sobre todo, como es voluntario, la gran amenaza de la consellera o de la directora general de universidades ha sido decir que los que se bajen, pues no los volverán a llamar otros años. Pero claro, eso pues, es una cosa que primero habrá que verlo, ¿no? Según los que se bajarán de la prueba. Pero claro, eso lo que demuestra es que no les pueden amenazar, porque ¿qué clase de expediente disciplinario vas a hacer con algo que es voluntario? ¿Por qué la gente no puede desdecirse de una voluntariedad o decir que está enfermo? O sea, eso no es tan fácil de arreglar, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahí tienen los docentes una carta que, sin embargo, sí que tiene el peligro para ellos de que digamos que los padres que hasta ahora los tienen a favor, yo sí que creo que eso haría que algunos les pusieran en contra, porque evidentemente eso es una medida bastante drástica, que yo creo que acabará por no hacerse precisamente por lo que estás diciendo, ¿no? Porque la cosa se está cerrando ya y porque todo el mundo tiene bastante claras cuáles son sus cartas. Pero bueno, Marta, ¿tú cómo lo ves? Sí, bueno, yo es que, o sea, sí que estuve siguiendo lo de los dos sindicatos, el CESIF y el AMPE, el fin de, entonces no sé si ha habido como alguna actualización estos últimos días, pero sí que es verdad que a mí me dio la sensación que, mucha gente se quejó de que, es que no sé si era el del CESIF, que era concejal del PP en Cheste, o creo que era el del CESIF, entonces, claro. Sí. Había mucha gente quejándose de que cómo podía ser el representante sindical una persona que forma Ujú. parte del partido que está en el gobierno y con el que están negociando, que es como, bueno. Entonces, me ha hecho gracia porque cuando has comentado que ellos se han bajado de la huelga, bueno, los que continúen afiliados, porque lo que también ha pasado estos días es que ha habido una avalancha de desafiliaciones de estos dos partidos. Incluso ahora es que los confundo un poco y no sé si era uno del otro, pero el delegado de Alicante de uno de los dos también se fue como diciendo, y si os queréis desafiliar, aquí tenéis la manera más rápida de hacerlo. O sea que yo entiendo que dentro de estos sindicatos, pues también tiene que haber, aunque sean de derechos, tiene que haber gente muy cabreada y que se sienta súper vendida. Y además es que la subida de sueldo esta, ya digo, a pesar, o sea, a lo mejor ha cambiado en los últimos días, pero tal como salieron ellos a explicarla, es que ni ellos la estaban explicando bien, porque no es que sean 200 euros ligados, o sea, subida indexados, o sea, ligados al Al IPC, sino IPC. que eran los últimos 50 del último año que se traducía en una miseria, en menos de 5 euros, no sé si eran, o sea. Quiero decir que entiendo que eso aumenta el cabreo de la gente, ya no solo por la subida, que no es una subida, sino por el hecho de que quien está negociando es encima parte del gobierno y que entiendo que todo el mundo se sienta como súper vendido. Y además lo que decíais que más allá del tema de la subida salarial y tal, yo lo que he estado leyendo últimamente es, pues eso, el problema de las ratios, el problema de, yo sé, un montón de centros de la ciudad de Valencia que han estado todo el invierno sin calefacción y ni siquiera el Ayuntamiento de Valencia ha hecho por solucionar el tema. Quiero decir que más allá del salario, creo que ha quedado bastante claro, porque lo comentamos el programa anterior, que los profesores están haciendo una muy buena también campaña de comunicación de expresar cosas que son súper urgentes y que no se están tratando. Además, también he estado leyendo por ahí que en esta técnica camorrista de ponerse súper chungos con los profesores, como que tampoco les dejan ni siquiera como hacer fotos al centro para denunciar que hay algo que se está cayendo y tal, porque los acusan de proselitismo. Entonces es como, ostras, yo entiendo que la gente, o sea, no sé cómo acabará, pero creo que bueno, un poco lo que venimos comentando siempre, que al final parece que incluso las medidas de presión que tiene la ciudadanía, más allá de votar, últimamente parece que se quedan en nada y que lo único que hace es aumentar el enfado colectivo y la frustración de la gente, en este caso de los profesores. Sí, no, no, yo la verdad es que coincido totalmente con lo que estáis planteando y lo que veo es, o sea, lo que veo es que esto es una cosa que efectivamente se ha ido larvando durante años y años, que es verdad que ha llegado el PP, no ha llegado el PP y al día siguiente se han puesto de huelga, han esperado 3 años, pero es verdad que eso probablemente ha incrementado las movilizaciones. En ese sentido, el Botanic, digamos que prometió muchas cosas, algunas de las que intentó las hizo mal o no le salieron bien o la justicia se encargó de mantener los conciertos blindados como si aquello fuera una cosa intocable, ¿no? Y otras cosas, pues sencillamente no las arregló. Pero es verdad que yo entiendo que el problema no es tanto, es decir, la gente un poco cuando habla del profesorado de primaria y secundaria y habla desde lejos, te da esa imagen de que son los privilegiados, ¿no? Como si además fuera una cosa que han heredado, ¿no? O que les han colocado como hacen
espacios porque conocen a alguien. Pues ellos han sacado una oposición, esa oposición tiene unas condiciones y es verdad, pues por ejemplo, que tienen menos horas que los profesores de la concertada, que tienen mejor salario, que el salario teniendo en cuenta cómo se ha deteriorado el nivel de vida y la calidad de vida en general del sector privado, pues comparativamente, pues ahora parece un buen salario, pero claro, el problema no es una cuestión precisamente de que mejorar ese salario porque se haya congelado la parte económica, el problema es, vale, tú tienes unas condiciones que en apariencia son buenas, pero ¿qué pasa si luego el escenario que lo estás haciendo está en muy malas condiciones? No ya porque no haya aire acondicionado, que es un problema, sino porque las aulas están en mal estado, los lavabos están en mal estado, porque no hay ninguna renovación del centro en el que estás, porque no tienes apoyo cuando te vienen estudiantes de otros países que no hablan el idioma, sea cual sea, y tienes que intentar integrarlos a mitad de curso. A ver si hay problemas hay estructurales y luego, evidentemente, tienes ahora un gobierno que explícitamente prefiere el modelo de educación concertada respecto del modelo de educación pública y ejerce como tal, ¿no? Pues ¿qué haces? Pues te pones de huelga. Y yo lo que sí que quiero reivindicar aquí es que la huelga pues, ha manifestado una vez más su utilidad. Es decir, tú una huelga, evidentemente, si la haces y es muy poca gente la que se moviliza y digamos que el patrón, en este caso la Generalitat, pues no se ve en la necesidad de negociar, no te ofrece nada, pues es un fracaso. Pero esta huelga ha sido un éxito de tal calibre que la Consellería no ha tenido más remedio que negociar y efectivamente la Consellería tiene ganas de cerrar esto porque es un problema para ellos. Nosotros llevamos hablando, pues este creo que es el cuarto programa seguido que hablamos de ese tema, pero aunque la paella rusa siempre está en la vanguardia de todos los temas de actualidad y de interés, y eso ya lo sabemos, no somos los únicos. Es decir, todos los medios están muy interesados en esto porque es una cosa que es un trastorno de primer nivel para todo el mundo y es algo muy importante por la dimensión de las movilizaciones, por su efecto sobre la población en su conjunto, porque todos o tenemos hijos en esa etapa o conocemos a alguien que los tiene y muchos los tenemos en el sector público y los que no también conocen a gente que los tiene. Es decir, que es un problema de gran importancia, un problema de gran calibre. Entonces, un gobierno que no es capaz de solucionar este problema, pues es un gobierno que tiene a su vez un problema político. Y yo creo que aquí los huelguistas han conseguido crear un problema político muy grande a la Generalitat. De ahí que, bueno, de entrada han conseguido lo que, por lo visto, para la Generalitat y determinados sindicatos es más importante, ¿no? Que es un incremento de salario. También parece que van a conseguir reducir la burocratización, van a conseguir una reducción en las ratios que no estaba sobre la mesa, independiente de lo que haga el gobierno, que es verdad que el gobierno central promete muchas cosas, pero luego de las cosas que dice que va a hacer a las que efectivamente se hacen, pues hay un trecho muy grande y más ahora, pero al menos, aunque no haya una norma estatal, sí que va a haber una reducción de ratios, ya veremos de qué dimensión, y en resumidas cuentas, pues está claro que van a conseguir parte de sus peticiones. ¿Van a conseguirlo todo? No, pero sí que van a conseguir una parte, creo que no menor, de sus peticiones. Y eso ya demuestra que la huelga, pues una vez más, es un éxito, con todos los problemas, con todo el desgaste que pueda suponer, desde luego, para el profesorado. Yo creo que otro éxito de la huelga es que no van a suponer un desgaste en su imagen pública significativo, más bien diría lo contrario, y un peligro muy grande para la Generalitat, y creo que también está detrás de esto, no ya las elecciones, sino esto que voy a decir, detrás de su interés por cerrar, es que eso se puede contagiar a otros sectores, claro. Evidentment, evidentment. No, perquè de fet ja estem parlant de metges, no? I la Generalitat, jo no sé, vull dir, encara que després ho parlarem, no? El panorama madrileny siga totalment tòxic per a les esquerres i això es contamina a les esquerres valencianes i probablement això ja es va costar la Generalitat Valenciana en les passades eleccions, però tu no t'ho pots jugar tot a que Madrid i les esquerres madrilenyes són impresentables i aleshores gràcies a això ho guanyaràs. En el tema ya salseo, ¿no? O de Por favor, curiositats. dilo de la consellera, por favor, dilo de la No, però consellera. abans, perquè normalment tu estàs més assabentada de totes aquestes coses, el perfil més dialogant i més guai de Pérez Llorca, no? Com a persona de... Bueno, que sí que està en un cert contacte en la realitat, diguem-ne que s'ha enriquit en els últims dies amb una sèrie de declaracions en les que ell ha deixat caure, jo l'he sentit ja 3 o 4 vegades, el tema que les seues filles, ell diu les meues filles, estudien a l'escola pública. I això és una cosa que a mi em genera certa curiositat, perquè ningú... He tractat de buscar si això està verificat o no. Suposo que no tindrà la barra d'anar dient-ho i que, per exemple, és perquè estiguen a la universitat.
i com la universitat és pública i considera que això ja és que les filles estan en l'educació pública, perquè, vull dir, la universitat és una cosa diferent, però no sé si això teniu la informació vosaltres o no. I després parlem de la consellera, perquè la consellera és un... Quin perfil més peculiar, eh? O sigui, Pues una señora de María José Catalá. Ahí la tienes, el però el tema de perfil. les filles de Juanfran, ho sabeu vosaltres o no? És que no sé, Pues a mi mira, m'ha cridat l'atenció. A mi m'ha cridat l'atenció el tema de que ell ho vaig dient constantment, però he tractat de buscar i no he obtès la informació lo que voy a sobre... mirar es la edad que tienen las hijas si sale. Mm. Tiene nuestra edad, Andrés, está en sus Sí, 40. sí, Juanfran està en Sí, el sí. seu prime, Sí, no? sí. És una persona de 40 i tants anys, no? O sigui que... Aparenta más. Mira. Sí, ya puedo daros datos. Tengo datos, he hecho periodismo. Molt bé, així m'agrada. Pues tiene dos hijas, ¿vale? Efectivamente, está divorciado. Tiene una relación con una señora de élite de la Administración Pública Valenciana, que de hecho tiene un puesto chollo en la Diputación específico para ella, ¿no? Pero su matrimonio anterior tiene dos hijas. Y lo que pone aquí es que es padre de dos hijas y que una de las dos, no se sabe si es la menor o la mayor, en 2024 cumplió 18 años y que ha comenzado a estudiar en la Universidad de Valencia. Entonces, en este caso, al menos, bueno, esto, a ver, esto no significa que no hayan ido antes a la escuela pública. Clar, clar. Significa que ahora mismo no van a la escuela pública tal y como entendemos la escuela pública. Van una de ellas, al menos, a una universidad pública. Como tampoco dice aquí si es la menor o la mayor, no sé deciros si la otra también va a la Universidad de Valencia, si va a otra universidad, si está en un instituto, si está en un concertado, no tengo ni idea. Pero yo sinceramente creo que, porque yo también he oído esas declaraciones, automáticamente, por supuesto, hizo que me cayera mejor, ¿no? Porque, a ver, a mí es una cosa que a mí me parece vergonzosa de los representantes políticos, especialmente de los de izquierdas, pero también me parece mal de los representantes políticos que no son de izquierdas, el que sus hijos no vayan al sector público. Porque yo creo que si tú te dedicas al sector público y a gestionar el sector público, pues es una mínima muestra de compromiso con el sector público. Puedo entender, en el caso de las derechas, pues puedo, digamos, disculpar más, que su modelo es el que es. Por eso, cuando un político de derechas pues va por ahí fardando de lo contrario, yo creo que es una cosa que al menos yo respeto y lo tengo en cuenta positivamente. Yo no creo que este hombre tenga la caradura de decir que la escuela pública es la Universidad de Valencia. Yo supongo que sus hijas sí que habrán ido, a menos a un instituto público, o en algún momento És habrán que ido a la escuela pública. ell no diu a escola pública, diu les meves filles estan en La pública. l'educació pública. Y es verdad que ha dicho la pública, no dijo escuela pública. Clar, aleshores, és la típica cosa que jo, com amb el PP, del PP, m'espere qualsevol cosa. Bueno, he de dir, això ha sigut injust amb el PP. En general, de la classe política espanyola, Claro. m'espere qualsevol cosa. No? La típica cosa de estudis de dret, estudis de no sé què, que a la que estem ja habituats, ja ara hem après a desencriptar. Estudis és, no he acabat la carrera, però històricament això ho deien per a tractar de donar imatge de que havien acabat la carrera. Doncs aquest tipus de coses, quan la paraula no és tal, no sé què, no sé. Vull dir, però vaja, pensava que potser tu sabies perquè normalment estàs assabentada d'aquestes coses. Espera que aleshores l'audiència de la Pallarussa De Finestrat, nos lo digues, tienen que, no, claro. es puguin dir, vull dir, o sigui, perquè jo me passa com a tu, vull dir, si este home, les seues filles allà a Finestrat i després a on siga han estat anant a escola i a institut públic, pues bé per ell, perquè com dius tu, vull dir, que el mínim, quan tu eres una persona que té vocació i te presentes a unes eleccions per això, d'organitzar els serveis públics i la prestació dels serveis públics per a tots els ciutadans, el mínim que s'espera d'aquesta persona és que ho faça perquè pensa que són importants i que també siga el seu entorn i ell mateix o ella mateixa la que els estiga més o menys rebent i gaudint si està ben feta aquesta prestació. I per descomptat també me passa com a tu, vull dir que encara si el PP t'està venent un altre model d'externalització, pues bueno, que ells després se'n vagin a l'externalització se pot entendre, però en l'esquerra és una cosa que m'ha paregut sempre impresentable. I no només dels càrrecs públics, una cosa que a mi m'ha paregut sempre superxunga. La sanidad. No, però i ja sé que hi ha casos i que tal, és que on visc, és que no sé què, és que el meu xiquet té necessitats, és que no sé què. Vull dir, sé que hi ha molts casos en el que poden haver circumstàncies excepcionals, però no, és els docents de l'escola pública. O sigui, a mi me pareix Bueno, eso es impresentable, surrealista. Sí, sí, sí. impresentable ser docent de l'escola pública i a més vendre com venen tots els meus companys, per exemple, no? Que és des de la idea de compromís amb el sector públic, de la importància de l'educació pública, de l'educació universitària, però no per als meus fills, no? Els meus fills que se'n vagin a aquesta escola, És a dir, tu cobres, no? I a més, però no ho vens com
no, jo soc professor, per exemple, d'universitat o de secundària, perquè no tinc com caure mort i és la meva única manera de guanyar-me la vida, no? Si se ven així, aleshores tu tens un altre model per als teus fills, però ho ves? No, no, és que és molt important, perquè tal, és una feina vocacional. I després envies el xiquet a la concertada amb les botxetes, pues no sé, vull dir, o sea, Bueno, de monchetes o también, o sea, esto a lo mejor es como un debate demasiado de nicho, pero dentro de la izquierda también hubo en su momento un debate sobre, bueno, gente, lo mismo, gente que trabajaba en el sector público y que por ideales valencianistas y tal, también quería llevar a los hijos a escuelas concertadas o privadas que también tienen un modelo de educación diferente, como basado en valencianismo y tal, pero que no son públicas tampoco. O sí, sea, a que les está como Icastoles, la no? doble. A les Icastoles, que inicialment eren privades i després han anat concertant. Vull dir, és de veres que ahir hi ha elements, no?, en el que tu dius, no, jo és que tinc un gran compromís per l'escola pública, però un determinat model, i m'estic trencant les banyes per aconseguir aquest model, però com aquest model és molt important, mentre no l'haig aconseguit, o per exemple, un ensenyament en un idioma, aleshores, mira, com ho demostren un compromís diari, també he de ser coherent en això i portar els xiquets ahí. Però normalment és que no és el cas. Normalment és més de... per altres raons, no? També Locura. en aquests casos, de les escoles d'elit progres. No? Bueno, como parece que Però aún no deixa'm se acaba. aleshores comentar el tema de la consellera, Sí, sí, no? sí. Per Venga, acabar-ho. venga, es verdad, si no has No? O sea, comentado, vull dir, jo. és que una Sí, sí. cosa, el tema salseo que m'ha encantat de la vaga, no? És que, clar, gràcies a la vaga descobrisses una miqueta més el perfil de responsables públics que s'encarreguen d'aquestes coses, no? Hi ha un secretari autonòmic que és un xic d'Elx, que era regidor en Elx, que es diu Daniel McAvoy, no? Perquè és d'origen estranger, bueno, però vaja, vull dir, no, clar, a partir d'ahir també un poc entens, no? Certes sensibilitats, no? Respecte del tema lingüístic i aquestes coses, encara que no sempre, perquè hi ha persones que venen de fora que tenen una sensibilitat lingüística eh, que és major, de fet, que la d'alguns valencians. I la consellera, no? Pues ja sabeu això, el que deia Guillermo, no? Que bàsicament esta és una acòlita de María José Català, que ha estat mestra de primària, però després va ser directora de Cefire i inspectora, és a dir, el típic perfil dins l'escola pública de la gent que quan pot tracta No quiere d'allunyar-se de dar les clase. classes, no? Perquè és que és vocacional, Es un perfil es un perfil però muy la chulo vocació, porque com més lluny dels xiquets, millor, pero no? es una cosa muy chula de todos estos perfiles de gente especializados en didáctica y en tal, o sea, que hacen lo que sea para no dar clase y entonces se dedican a explicar a los demás cómo dar clase. Y dices, por favor. O sea, es una cosa que me parece fascinante. Desde su punto, el sistema tiene disfunciones que crean problemas, ¿no? Que tienes gente que odia dar clase y por tanto pues, no es la más adecuada para tomar decisiones y las toma. Pero entonces, esta persona, además de Sí. eso, Andrés, ¿qué más ha hecho en su vida? Que de fet, amb caràcter estructural, jo crec que és una cosa que hauríem de reflexionar. És a dir, que les coses com els cefires o la inspecció i tal, hauria de ser una cosa en la que tu potser estigueres un parell d'anys, no? I després tornares, és a dir, que no pogueres ser una cosa en la que t'eternitzi. Eterna. Perquè, vull dir, no sé, aleshores generes una sèrie de castes en les que, a més, va resulta que en ocasions, per designacions polítiques, te pots lliurar de les classes per aquestes vies i, sincerament, crec que és una de les coses que ens hauríem de replantejar a tots els nivells educatius, aquestes dinàmiques. Però, bueno, la consellera té aquest perfil, després va anar a la Universitat Popular o no sé què, que una cosa de l'Ajuntament de València que m'encanta el nom, sempre m'ha encantat el tema de Universitat Popular, que bàsicament són cursos normalment per persones majors, que per a que estiguin entretingudes, i, i en el seu currículum, bàsicament, tu te'l mires i veus tot això, no? I després veus una cosa que ella afig al currículum perquè pensa que és clau i és fallera de la falla Sant Antoni des de 1970. Compte, Compte. Que és la típica cosa que dius, o sigui, en quin cap que tu, quan fas un currículum professional i fiques que eres membre de la falla. Jo he trobat a faltar que no posa que és del València Club de Futbol, també, o una cosa així. No? M'ha paregut absolutament fascinant. I he de dir, a més, que si la falla de Sant Antoni és la del barri de Sant Antoni, que no serà també la de Ábalos? No? Perquè, no? Vull dir, és una Pero, cosa que he d'indagar, he de preguntar a la pero- gent d'Ixe barri i als meus contactes en el món faller d'Ixe barri, que us sorprendrà saber que en ¿qué són prou. tienes? No, n'hi tinc, i no pocs, de contactes a Ixe barri, al món faller d'Ixe barri. Aleshores, he de preguntar si Ábalos era també de la falla Sant Antoni. No? Però vull dir, fallera, fallera, a qui se li ocorrís posar? Quin tipus de persona, quin tipus de Desde mentalitat? 1970, además, como si aquello fue un pedigrí de Per això, antigüedad. quin tipus d'allunyament de la realitat del món laboral?
i polític. Has de fer per al el teu currículum polític de transparència posar que eres fallera a la falla de Sant Antoni de 1970. És una cosa... És que ja la següent és, no? Especialista en fer paelles a llenya. Jo què sé, vull dir que estem... Entonces, he de decir que me encanta, para los que lo estáis escuchando a través de el podcast de distintas redes sociales de Plaza Podcast, pues no lo podréis ver, ¿no? Pero los que lo estáis viendo, pues yo no sé si, a mí antes me recuerda a McFly, ¿no? Al protagonista de Regreso al Futuro, porque de vez en cuando desaparece o partes de su cuerpo van desapareciendo porque se ha puesto un croma detrás de Rincón Violeta o algo. ¿Ves? Y ahora, por ejemplo, la cabeza de Andrés desaparece, a veces desaparece el brazo. Entonces es como si sus padres están ahí, no están haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Están Andrés en los años 50 y está desapareciendo parcialmente. Dios mío, su mano desaparece, tal, ahora aparece la cosa detrás. Entonces tiene, por cierto, encanto, ¿no? Lo cual me permite hacer un puente, nada forzado, hacia nuestro siguiente tema, ¿no? Que es el proceso también de magflanización del Partido Socialista, ¿no? En estas últimas semanas en las que, tras la última derrota en Andalucía, particularmente aplastante, a continuación apareció el caso Zapatero, a continuación ha aparecido el juez Pedraz haciendo un registro que ha durado 12 horas de la sede de Ferraz, y entonces nos hemos encontrado con algo que ya había la semana pasada, que es, por un lado, pues los sumarios de la instrucción de sendos casos pues van desvelando cosas que no dejan en muy buen lugar al Partido Socialista, de las instancias del Partido Socialista, los famosos socios del Partido Socialista que ya no le votan prácticamente nada de lo que proponen en las Cortes, pero también dicen que no van a votar una moción de censura del PP apoyado por Vox, pues siguen dando así esa respiración asistida. Y por supuesto, Pedro Sánchez dice que él sigue resistiendo, signifique lo que signifique eso, ¿no? Más allá de seguir hasta 2027 para estar un año más, batir el récord que ahora ha batido de José María Aznar como segundo presidente más longevo de la democracia, y en suma pues tener a toda la gente del sanchismo un año más pues cobrando salarios públicos sin dedicarse muy bien a nada que no sea gobernar el día a día, ¿no? Porque no tienen esa mayoría para hacerlo, pero con esa imagen de resistencia que tanto le gusta cultivar. Entonces, lo último que hemos tenido es las joyas de Zapatero, ¿no? Que a mí me hace gracia porque me recuerdan las joyas de María Antonieta, ¿no? Tal y como están expuestas ahí por la policía, que las expone como si aquello fuera un drama, que efectivamente es una cosa un poco rara, ¿no? Que tenga alguien joyas en su despacho, pero a saber de dónde vienen. El problema es que cada vez hay más datos y más y más y más datos sin explicar, y la respuesta que se nos da desde el PSOE y desde sus antenas mediáticas, pues cada vez resulta más insuficiente, ¿no? Que es la idea de que hay una conspiración de lawfare para acabar con el Partido Socialista. Pero es que en realidad esa idea lo que trasluce es, nosotros hemos hecho nuestros chanchullos y hasta esos chanchullos pues no pasaba nada, y ahora pasa. ¿Y esto qué es? ¡Qué vergüenza! Porque al PP no le pasa lo mismo. Y dice, bueno, ya, pero es que esto no os deja en buen lugar. Esto lo que significa es que ahora sois como Podemos, como Sumar, como Junts, como Esquerra Republicana. Es decir, cuando hacéis una cosa turbia, pues os bajan las cosquillas. ¿Que la cosa turbia no es ilegal? Pues puede, y al final quedará en nada, pero ya se ha manchado el buen nombre del Partido Socialista. ¿Que es tan turbia que está bastante claro que se han cometido ahí cosas ilegales? Pues también se van a manchar en ese aspecto. Entonces, claro, ejemplos, la mujer de Sánchez. ¿Es ilegal la cutrería de la cátedra? Pues probablemente no, pero es una cutrería y todos sabemos por qué es. Y todos sabemos que no es por sus méritos profesionales, y todos sabemos que está feo hacer ese tipo de cosas. De como tu marido es el presidente del gobierno o el secretario general del PSOE, pues conseguir esos chollos, que son chollos cutres, pero son chollos y que no te corresponde tenerlos en principio. Lo del hermano colocándolo en un puesto para que no aparezca por ahí en Badajoz está mal, pues evidentemente está mal. ¿Es ilegal? Pues probablemente no, probablemente han hecho el seguimiento, o igual no, no lo sé. Pero en todo caso, aunque no fuera ilegal, pues evidentemente no es lo que se espera de la familia de un representante político. Y lo mismo cabe decir, pero mucho más, del caso Zapatero, y lo mismo cabe decir de la cosa de que apareció una misteriosa fontanera del PSOE a que le están pagando aparentemente 4.000 euros al mes por hacer medidas para intentar interferir con la justicia de gran eficacia, ¿no? Como estamos viendo actualmente, y tantos casos que se acumulan, que evidentemente pues, puede haber cierta inquina del estamento judicial hacia el Partido Socialista y hacia el sanchismo, eso nadie lo duda, pero de ahí a que todos los casos, todos y cada uno de los casos sean casos en los que no hay nada de nada, pues hombre, no sé, yo me gustaría ver qué estaría diciendo el sanchismo. Bueno, lo podemos saber, ¿no? Montar una moción de censura, ganarla y echar a un gobierno que está sometido a todo tipo de casos de corrupción, cuando tienes a 2 secretarios de organización imputados, cuando tienes a toda la familia del presidente del gobierno imputada, aunque sea con casos cutres, cuando tienes al antiguo presidente del gobierno en un caso bastante turbio de tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Y ahí estamos, está nuestra sección El PSOE se hunde de hoy. Sí, o sea, yo es que también lo hablaba, por ejemplo, con gente de mi familia que
al ser más mayores, pues claro, a lo mejor es que no sé, yo tengo la sensación que aún se tiene como la imagen esta de que el PSOE, aún hay gente que se piensa que el PSOE es de izquierdas. Entonces, claro, o sea, a mí con lo que comentabas de los casos cutres, ¿no? Que a lo mejor ética está como en la línea entre la ética y la legalidad y tal, pero es como, bueno, es que sí que tengo la sensación que hay un sector de la población que sí que le pasa que cuando, o sea, al PP todo el mundo entendemos que obviamente van a enchufar a sus mujeres y a sus familiares y que es este tipo de política cutre donde se piensan que son una élite y una clase superior y va todo a través de contactos y cuando lo hace gente de izquierdas es como que nos escandalizamos un montón. Entonces es como, bueno, o sea, más allá de toda la degradación que está sufriendo el sector judicial a raíz de todo lo que está pasando últimamente, yo creo que también debería servir un poco para que empecemos a, o sea, a asumir que el PSOE es parte de la misma clase política y de élite que el PP. Y esto, o sea, que es una de las cosas que venía diciendo Podemos y por las que se generaron nuevos partidos y tal. Y es que es verdad, quiero decir, o sea, para mí no están nada alejados unos de otros que llevan, pues eso, es gente acostumbrada a vivir toda la vida de la política y a que toda su familia pueda también aprovecharse de ello. Entonces, bueno, que luego sí que es verdad que lo del caso Zapatero, pues empieza a tener cosas raras. A mí lo de las fotos de las joyas me ha gustado especialmente porque parecen de, no sé, de la familia de los zares rusos, ¿sabes? De repente ahí las piedras estas azules. Pero que sí que es verdad que es eso, que más allá de ello, pues, o sea, creo que deberíamos empezar a asumir todo el mundo que el PSOE no deja de ser un partido más dentro de, o sea, pero porque también es que lo piensas y es como o sea, el tema de la vivienda, si le hicieran una huelga educativa al PSOE, o sea, a lo mejor no serían tan camorristas, pero es que ¿qué otras medidas van a ofrecer si no han arreglado en los años que han estado ni el tema de la financiación ni el tema de los transportes? Quiero decir, es que al final es como, sí, son casos cutres, pero no, es que no sé por qué nos sorprenden tanto. Cuando con el PP, ahora ya nadie se acuerda de los pisos en Alicante del PP, ¿sabes? Entonces es como, bueno, pues creo que debería servir también para que haya gente que se dé cuenta. Lo que pasa es que no va a pasar porque, claro, como lo que tú decías, a la izquierda del PSOE, pues es la absoluta nada también, pues claro. A mi me fa la sensació que estem en el típic moment d'efervescència que hi ha una pauta estacional a Espanya i és que quan s'acaba el curs polític i comença a fer calor en Madrid, no? Entra tot en efervescència. Jo no sé si us heu adonat que passa tots els anys. No? De fet, la famosa història de Rajoy i M. Rajoy i totes aquestes coses de Bárcenas i tal, no sé què, va ser també, no? Jo crec que va ser Rajoy amb dos collons va fer una compareixença parlamentària en el Congrés, no sé si va ser pues, el, el, el 2 d'agost o una cosa així, o el 2 de juliol, no sé, i ahir va tancar-se ja el tema i ja se va acabar l'any. I com que estic fora de València, com se nota en el tema este del croma, ja sabeu que jo gaste els viatges que he de fer amb cotxe, perquè no hi ha comunicació amb tren al lloc al que vaig, no? I que és el que passa a hores d'ara entre València i Saragossa, per a sentir les tertúlies radiofòniques. No? Al remat tens ahir 3 hores i una mica més per anar sentint tertúlies, no? I aleshores vinc molt empollat del clima. I jo veig que tenim a tota la dreta mediàtica enfervoritzada perquè estan en el típic moment d'una estratègia concertada de tractar de fer caure el govern. I bàsicament d'això es tracta el tema, més enllà de si hi ha més coses o més, que després les podem parlar. Però estem ara en un moment d'exageració mediàtica respecte de coses que no deixen de ser, me sap greu dir-ho, no? però xorradetes. No? Perquè és de veres que la corrupció greu i sistèmica en un país és una altra cosa. No és que la dona del president del govern faça una memada perquè és idiota ella i és idiota el seu entorn, no? I el que passa és que vol figurar, però vol que sembla que figura pels seus mèrits. Mira, tia, no. O sea, si vols figurar, ho fas com Ana Botella, i és que te posen a dit a una cosa de figurar, i ja està, no? Però no ens dones no sigues la imbècil de torn i el teu entorn de flipars, de dir, no, és que el teu mèrit no sé què, perquè acabes fent cutraes que t'exploten a la cara. El tema de Zapatero, pues ja ho hem comentat així, pues el mateix, és fer el lobby que fan tots, però rotllo cutre, perquè tractar de que no quede malament, de que no quede tal. És tot un poc igual, no?
tema de les joies, pues ja veurem, però és que probablement quedaran no res i seran unes joies que valdran, pues això, pues no sé, unes desenes de milers d'euros i punt, que és el que ha dit ell, i no els 5 milions d'euros que està dient la premsa. Y son Expertos, muy grandes. expertos que miran una. No, pero expertos que, joyeros expertos que miran una foto y ya saben lo que vale la joya de la foto. Pues això, 5 milions d'euros, no? Diuen, tal, no sé què. Pues tot això és una bombolla retroalimentada que jo el que crec que demostra és el que diu Marta. Vull dir, això és el que és i a aquestes alçades de la pel·lícula no ens hem d'enganyar. Vull dir, i per això jo, la gent que està molt decebuda, no acaba d'entendre-la. Perquè, vull dir, estem veient el que és que vol fer el mateix que el PP, però ho fan en rotllo cutre perquè com volen quedar bé, ho acaben fent de forma miserable, cutre, perquè no s'atreveixen a fer-ho a les clares, com el PP. Però això no és una cosa nova. I me sorprèn, ja dic, aquesta decepció de molta gent. I me sorprèn també molt l'enfervoriment de la dreta, no? Perquè en el fons són casos que a mesura que passen els dies quedaran en això, cutraes, impresentabilitats, tal, però que dins del magma de la política espanyola no deixen de ser el business as usual, però en cutre, els grans partits. No? I ahir sí que en les tertúlies progres que venia sentint també aquest matí, el que veig és que estan molt a la defensiva i molt preocupats, però que l'estratègia clarament és, bueno, que passe, ens Que llegue el queda... verano, que llegue el verano, por Dios. Es como Queda el un... mismo calendario que la huelga, o sea, que se acaba el curso. O Exactament. sea, la Queda més estrategia, i mig i aguantar com siga i totes aquestes coses. He la dit de totes estrategia, maneres... perdona, la estrategia es que lo estoy viendo, que llegue el Mundial, que Lamine Yamal meta el gol de la Això. victoria del Mundial y que enarbole una bandera del Partido Socialista en la final del Mundial para entonces poder decir, sí, ahora sí que ha sido PSOEizado. Ahora Efectivament. sí. No, però a mi, en totes les tertúlies que he sentit, el que més m'ha agradat avui, jo ho reconec, és a Eduardo Madina, no? És explicar escandalitzat la seva decepció amb com el PSOE actual està dedicat a tot el que està dedicat, tot este tema impresentable del tràfic d'influències i Me parece muy mal. i que quina vergonya, no? I aleshores jo, que Eduardo Badina, justament, tinga la cara dura d'eixir a dir això, reconec, pues, és que demostra que estem on estem, en ese business as usual, i ja està. I simplement així el dubte és qui guanyarà. Si la jauria mediàtica de la dreta, que té més i mig per a aconseguir eleccions anticipades, que és el que volen, no? Perquè, evidentment, una moció de censura, com saben que farien el ridícul, no pensem fer-la, o si aguantarà el perro i aleshores ja a partir de setembre ja veurem i, bueno, i el que passi a partir de setembre. I ahí és important un poc el que és de veres que obertament tant Junts com el PNB ja li estan dient al perro que hauria de convocar eleccions. Però bueno, és important dins un determinat marge, ¿no? Perquè el perro se ha superclar que el que li diga a Junts o el que li diga al PNB a ell li la trufa. O sea que... De todas maneras, Andrés, yo, aunque sea por es decir, ese análisis que haces tú de que los casos en realidad están hinchados por la propia estamento judicial y por los medios, está clarísimo, pero yo sí que creo que debería convocar elecciones el perro, pero lo creo porque creo que debería convocarlas desde hace meses, por no decir Però no años. per Un aquestes tío, coses. no, pero un tío que no tiene mayoría parlamentaria, que no Evident. puede aprobar unos presupuestos, que tiene dos secretarios de organización imputados por un caso que es cutre, pero parece bastante verosímil, y que encima ahora resulta que el expresidente, que era un poco digamos, el gran referente socialista que le quedaba, pues también está entredicho, aunque no sea legalmente, lo va a estar sin duda, como desde el punto de vista moral, ¿no? Porque había conseguido instituirse en una especie de referente de la izquierda, yo creo que ya se convocar elecciones. Y a eso añado un factor, que es que yo lo he dicho en este programa varias veces, que es que yo estoy deseando que haya elecciones en España para que arrase la derecha, llegue la derecha, gobierne la derecha y cuando haya elecciones aquí autonómicas, yo creo que las tenemos ganadas. Porque un año de derecha del PP y de Vox lo doy por supuesto que será lo necesario para que aquí, cuando haya elecciones, esas elecciones se movilice a la izquierda. En cambio, unas elecciones aquí autonómicas, previas a unas elecciones generales, pues nos puede pasar lo que pasó hace 3 años. No, jo sota signi Sí, de claro, tot claro. el que has dit, no? Especialment en què, per l'amor de Déu, jo estic fins als collons dels governs pseudoprogres madrilenys que únicament Que no hacen beneficien nada, es que no hacen nada luego. a un entornet d'impresentables, corruptes de baixa intensitat, zánganos, caradures, trepes i tota la gentola aquesta que se va i se magna, alguns del món acadèmic i del món que coneguem, a bàsicament xuplar-li el rau als que manen i als poders econòmics, però dient que és que ells ho fan des d'una perspectiva social i que a poc volen aconseguir coses i l'única cosa que volen aconseguir són
contractes per ells, diners per ells, promoció personal. Jo d'aquesta gent tota estic fins els collons. Aleshores, tinc unes ganes que se'n vagin brutals, sobretot perquè almenys així no ens pertorben les dinàmiques polítiques valencianes que malauradament acaben depenent per a molt part de l'electorat d'aquestes coses. Aleshores, sóc el primer, jo ja et dic, sota signen tot el que has dit. Ara bé, no pense que vaig a passar. No, claro que no, porque te va a resistir todo lo que haga falta, hasta que no le echen. Este en eso se parece mucho a Rajoy, hasta que no le gane una moción de censura exitosa o haya que convocar, pues él no se va a mover de aquí. Bueno, vamos a poner ya el himno socialista, porque vamos a pasar a la sección pesoización de nuestro programa. Pues es un programa un poco acelerado, ¿no? Porque todos tenemos ahí urgencias, todos tenemos que ir a nuestras tertulias favoritas para ver qué nos dicen los afines al PSOE que está pasando. Y tengo una buena noticia, y es de se va la sesión pesoización de esta semana, porque el perro os va a dar 24 horas al día de Perrovisión en una nueva cadena, que va a ser la 7, se va a llamar, que básicamente lo que ha hecho el perro es darle un premio de consolación. El perro hace un año intentó hacer una cosa que a mí me parecía súper loca, que era dar un golpe de estado en Prisa, porque no le gusta el Orgoulian ese, el armenio, el millonario armenio que tiene la mayoría en Prisa, no le parecía suficientemente perrista y se lo quiso cargar. Sobre todo con el fajador de estrategia era José Miguel Contreras, que es un histórico de La Sexta y analista de comunicación política, que era el que iba a montar y que además que iba a montar la nueva televisión, ¿no? Bueno, en abierto en 2026, ¿no? Con la que esperaban, supongo, pues llegar a las viejas para que no se las quede a Rosa Quintana. Supongo que esa es la gran estrategia, ¿no? Las señoras mayores, los señores mayores, y que estén todos escuchando a Sara Santaolalla y toda esa gente que hay en las tertulias de televisión española. Entonces intentaron eso, perdieron, y ahora como han perdido, han sacado una nueva licencia, que es competían Mediaset y el grupo este de José Miguel Contreras. Casualmente ha ganado el grupo de José Miguel Contreras y le van a dar una nueva licencia de televisión en lo que supongo que es el intento del perrismo de perpetuarse tras su muerte, ¿no? Porque ahora mismo Televisión Española va a tope con la estrategia de hacer tertulias perristas, que de hecho le han quitado un montón de audiencia a La Sexta, ¿no? Porque La Sexta no puede competir en perrismo con la televisión pública, y supongo que la estrategia es hacer La Sexta en La Séptima, pero que esté controlada accionarialmente por el perrismo, claro, porque La Sexta está controlada por lo que está controlada, que es por Planeta, y es una mera decisión de mercado, mientras que aquí habría también espíritu perrista detrás de esta televisión, ¿no? Entonces, esa es nuestra sección. Y capital Hombre, perrista. capital perrista. Y esa es nuestra sección de hoy. Quien pone la expertise es una misteriosa cadena de televisión argentina, quiero pensar que no es Promiley, ¿no? Y luego está, pues eso, todo el consorcio properrista. ¿Le auguráis mucho futuro a esa televisión en abierto, que va a empezar a emitir, supongo, ya en 2027? Yo no, o sea, yo es que me espero que sea pues lo que has dicho, cuando llegue la derecha al gobierno, será el último reducto de influencers de izquierdas y demás comunicadores. Aunque también se ha dicho, porque como esta semana también ha pasado lo de que Àngels Barceló de repente se va de la SER, sí que he visto gente como soñando y elucubrando a ver si a Àngels Barceló le dan un programa ahí y tal, no sé qué. Pero, Vamos, todo cuadra. ¡Pup! claro, Ho dubtes que Àngels Barceló tindrà ja el seu programeta i després hi haurà cada 6 mesos un especial conduït per Iñaki Gabilondo en el que se farà algun programa, ¿no? de looks. De reflexión. Exactamente, de reflexión pausada, ¿no? Desde la moderació, ¿no? No, o sea, una fantasia. Però jo he de dir que contra totes les crítiques que s'han fet, a mi me pareix molt bé. És a dir, me pareix molt bé que el govern, si hi ha espai radioelèctric i empreses interessades, traga llicències. És a dir, no té sentit tindre espai radioelèctric, perquè la limitació de les llicències que se diu que se fa és bàsicament perquè diuen, no, és que no caben totes en condicions tècniques bones, però si caben. I l'altra és, no, és que no seria rendible i aleshores no hi hauria empreses interessades. Bueno, però Ese es problema de las empresas. interessades, no? I si tens empreses interessades i espai radioelèctric disponible, l'única crítica és, no, però és que això reduís les possibilitats de rendabilització del producte de les altres teles ja assentades. Hòstia, és que a mi això, per què m'ha d'interessar el compte de resultats de A3 Media i Mediaset que estan guanyant una pasta? Aleshores, me pareix molt bé que traguin llicències. I una vegada en tens llicències s'ha presentat Mediaset i s'ha presentat esta gent. Pues, mentre esta gent sigui mínimament viable, per descomptat se li ha de donar a ells, perquè Mediaset té ja 7 o 8 llicències. Mediaset està en tot tipus de canals. És a dir,
que des de la perspectiva, més enllà de la risa del que siga després això, però des de la perspectiva d'afegir pluralisme al panorama mediàtic, me pareix fantàstic, saps? És a dir, Y que además no... a mí me parece hasta legítimo pues, lo que veníamos comentando antes, o sea, lo que ha hecho el PP toda la vida con la tele pública, incluyendo a Punt, pues a mí que la izquierda del PSOE saquen una televisión y vean que puede ir hacia sus intereses y puede como establecerse, lo que decía Andrés, como un canal que no dependa de si la Sexta decide ser de izquierdas o no ese día y de que al final la ONU se da por sentado que cuando llegue el PP se va a cambiar la dirección, o sea, la línea editorial, me parece hasta legítimo. Es como, bueno, es que igual que el PP hace cuando llega, ¿por qué no lo va a hacer el PSOE? Yo no le veo ningún sentido comercial hacer eso en 2026, pero entiendo que si lo haces, evidentemente lo haces para lo que lo han hecho, pero evidentemente si las alternativas son Mediaset, que ya tiene un montón de licencias y que es más de lo mismo, y que es una televisión en crisis, pues evidentemente se los das a esto. Si luego se arruinan, pues bueno, es su problema, efectivamente. Yo lo que no creo es que la logren rentabilizar nunca y creo que esto va a durar poco al propio perrismo, es decir, que Perrovisión, una vez acaben las elecciones, sean cuando fueren, y previsiblemente el perro pierda el gobierno, no creo que Perrovisión dure mucho tiempo más. Porque al final es una cuestión no ya de lo fieles que sean o dejen de ser, sino de la rentabilidad. Eso sí, si quieren durar, evidentemente el modelo solo puede durar, entiendo, siendo izquierdas. Porque claro, al final vas a tener todas las demás televisiones, todas rivalizando, las públicas y las privadas, porque ya se ha encargado el perro de perder en prácticamente todas las comunidades autónomas, todas rivalizando por apoyar el pacto PP-Vox, con lo cual, pues que tengas algo que no sea eso Pero es que será y la no única tengas que cadena de fiarte, izquierda. y no te, O como bien sea, dice Marta, no tengas que fiarte de que la Sexta decida que la cuota de mercado le compensa y por tanto hay una televisión de izquierdas que es la Sexta, pues bueno, pues a menos que haya una televisión de izquierdas que no dependa del planeta, yo eso no lo veo mal. Y así Esteu estamos obviant, personalizados con la tele, personalizados con Teleperro. esteu obviant de totes maneres Canal Red, Bueno, que... pero Garra no tiene licencia, estamos hablando de televisiones con Però licencia. no té llicència, però que sembla que començarà a emetre a partir de la tardor també per Movistar, que Mm, bueno, d'alguna manera equival quasi mm. en el context actual a tindre llicència. Però sí que m'ha sorprès a mi que Canal Red no hagi fet els comptes i no hagi pensat que li convenia presentar-se. Però jo crec que és una errada, ¿eh? O sea, estratègicament jo hauria presentat Pero no l'oferta. tienen, no Perquè, tienen total, músculo, no bueno, tienen però no músculo tens para... problema perquè no te l'haurien donada, perquè evidentment era una llicència per a Teleperro, però i com hauríem pogut plorar de nosaltres, un projecte ja consolidat, que està lluitant, que té ahí Canal Red Amèrica Latina, patapim, patapam, no sé quantitos, no sé què, i li la donen a Teleperro. Vull dir, o sea, home, jo què vols que te diga? Me pareix un error estratègic per a no plorar, però clar, com en realitat Iglesias i tot el seu entramat empresarial voler estar a vores amb el perro, per a poder estar Claro, porque les de dan la 1 migajas, i el no sé perro les què da i no sé migajas. més, no? Però sí, Salir en Teleperro, que salir en Teleperro cuando Teleperro empiece su emisión. jo només demane que, a més del programa d'Àngels Barceló, n'hi hagi un programa amb un protagonisme important d'Espinar i tota la colleta que hi ha al voltant d'Espinar, que són els comptes de Twitter més fascinants, perquè són uns tios que van com d'intel·lectuals d'esquerres i que un ha tret ara un llibre recopilat dels seus tuits, que se m'ha oblidat el nom, però Un libro de tweets, ha hecho un libro de tweets. ha fet un llibre recopilat dels seus tuits dels últims 5 anys. És que se m'ha oblidat el nom, però és com un que va com d'intel·lectual. I aleshores Espinar i Pedro Ballín i Maestre entren ahí en el seu compte de Twitter per dir-li ¡guau! Tía, tío, es que eres el intelectual que merece España, tal, no sé qué. És que se m'ha oblidat el nom, tio, o sea, i me fot molt. Per això és jo, que eixa entorn tinguin un programa, jo ho agrairia molt, no? O sea, Maestre, Ballín, Espinar, Elisabet Pero Duval, A i este Maestre tío igual, ahí, no? como siga así a Maestre le van a dar un programa, que Maestre va de crítico ahora, va de crítico en el perrismo. Ja, sí, no, i estos també són crítics amb el perrisme, perquè Bueno, realment són bueno. de l'esquerra del Ya, PSOE. ya, ya. Son muy de Són, izquierda, son muy de exactament, són izquierda. crítics amb el PSOE, però després ahí sempre Hombre, toca, no? cotizando. No? No? I, vull dir, i explicant això, que vull dir que el perill és la ultradreta, especialment la ultradreta corrupta primer, la ultradreta corrupta dels partits independentistes, no? I després un poquet Vox també, Del i PP. el PSOE, bueno, i ja després tot el que suposa el perrisme. Bueno, vamos a terminar el programa hoy con nuestra recomendación cultural, que es este libro que pongo aquí en pantalla, Europa y la Edad Media, una nueva interpretación de Chris Wickham, que es el enésimo historiador británico que me he leído al respecto. Este libro tenía buena pinta, ¿no? Pero tenía curiosidad por cuál era la nueva interpretación, porque no lo decía, ¿no?
Luego me queda un capítulo por terminar, ya sé cuál es la nueva interpretación, o sea, no os voy a decir, aún no lo sé porque supongo que ya el último capítulo. Y la interpretación, pues bueno, tampoco es lo más original del mundo, pero tiene su gracia, que es forjar toda una historia de la Edad Media europea centrada en la fiscalidad, es decir, en cómo de eficaces sean los estados, claro, porque la hipótesis de la que parte es el Imperio Romano era un imperio exitoso, de todas las cosas, porque sabía explotar muy bien a su población a través de impuestos. El Imperio Romano estaba muy asentado, tenía todo pues una red de recaudadores de impuestos que funcionaba bastante bien, conseguía extraer lo máximo de sus regiones, las explotaba todo lo posible, un poco como el Estado español, pero en Roma, ¿no? Un montón de provincias que trabajaban para engrandecer la gloria de Roma y enviar todo tipo de riquezas a Roma y también a los representantes de las provincias, ¿no? Que por eso también colaboraban en el asunto. Entonces, se destruye el Imperio Romano de Occidente y claro, ahí lo que nos cuenta es que esa fiscalidad sigue manteniéndose en Bizancio, en el Imperio Bizantino, y que es a su juicio el principal elemento que explica el éxito de Bizancio en permanecer 1000 años más, incluso contra amenazas pues, de gran calibre, como los árabes, los persas, todos los bárbaros que llegan del norte, que los eslavos, los de raíz una, los de raíz iraní, etcétera. Y luego como Bizancio, pues, a pesar de todas las dificultades, pues sigue siendo un imperio consistente hasta al menos el año 1200. ¿No? Los 1000 años que dura Bizancio, 700 sigue siendo un imperio que sigue siendo unánimemente reconocido hasta que saquean Constantinopla en la Cuarta Cruzada y el imperio se disgrega como uno de los principales actores políticos de Europa. Y que en cambio los países de lo que es el Imperio Romano Occidental y sobre todo los países que no forman parte del Imperio Romano les cuesta muchísimo más consolidar un Estado porque les cuesta muchísimo más consolidar esa fiscalidad. Explica un poco colateralmente el éxito del Islam también según la fiscalidad. El Islam es muy pragmático cuando se expande, porque no atenta contra las religiones de los demás, cosa que sí que hacen prácticamente todos los demás, todos los imperios cristianos, todos los países cristianos que intentan expandirse contra los paganos, contra los musulmanes, a base de quitarles la posibilidad de expresar sus creencias, mientras que el Islam lo que hace es mantener la posibilidad de que los judíos y los cristianos sigan siendo judíos y cristianos, pero pagando un impuesto especial, ¿no? Es decir, que de hecho la fiscalidad sirve como un principio motor del pluralismo religioso, pero también de incrementar la fiscalidad. Y explica que eso también hace que Al-Ándalus, es decir, el imperio musulmán de España, durante los siglos IX y sobre todo el siglo X, que es cuando llega el califato, sea el país más rico de Europa, más incluso que el imperio bizantino, o a la par con el imperio bizantino, que también está viviendo una época dorada, y explica también la riqueza de las taifas en el siglo XI, cuando el Ándalus se disgrega, se convierte en un montón de reinos de taifas. Esas taifas no pueden resistir a los ejércitos cristianos, pero son tan ricas porque son tan eficientes recaudando impuestos, porque han heredado, digamos, del califato esa eficacia, que los países o los reinos cristianos, en realidad, en lugar de conquistarlos, lo que hacen es cobrarles un tributo. Y con ese tributo se dan por contentos y las taifas pueden seguir sobreviviendo al menos, digamos, 200 años más. Durante 200 años los cristianos solo conquistan la taifa de Toledo, que la conquista Alfonso VI, y solo después de Navas de Tolosa, la derrota almohade, pues ya realmente conquistan prácticamente toda la España musulmana, salvo Granada. Y entrando en lo que es Europa Occidental, ahí sí que hay una gran diferencia entre lo que era Imperio Romano y lo que no era Imperio Romano. Y explica, se centra sobre todo en el caso de las ciudades del norte de Italia y de Francia, y explica la paradoja de que Francia en realidad es un país que está mucho más desarticulado durante los siglos XII-XIII que los demás reinos cristianos. Es un país que el problema que tiene es que los señores feudales son mucho más poderosos que en otros países. Además está la intromisión del rey inglés, que es el señor feudal más poderoso de todos, dentro de lo que es el reino de Francia, y que Francia en realidad solo es Île-de-France, que es la zona que circunda París. Y lo que explica es que a lo largo del siglo XIII y XIV, esa zona es tan rica, es una zona que está tan densamente poblada, genera tanto comercio y tanta riqueza alrededor del área de París, que solo con eso es suficiente para que el rey francés se vuelva el rey más rico de Europa y pueda expandir paulatinamente su control sobre los demás señores feudales franceses a lo largo de un proceso que dura 300 años. Francia, que en la época de los francos, es decir, en la época de los reinos bárbaros, era sin duda, por supuesto luego con Carlomagno, el reino más poderoso de Europa Occidental,
a partir del siglo XV vuelva a ser otra vez el reino más poderoso de Europa Occidental y de hecho acabe ganando la guerra en los 100 años contra los ingleses y también acabe absorbiendo a su principal alter ego, digamos, dentro del dominio, dentro del espacio francés fronterizo con Alemania, que es el Ducado de Borgoña, que llega a ser tan poderoso o más como el Reino de Francia. Y en esos 100 años acaba absorbiendo tanto los territorios ingleses, salvo Calais, como la mayor parte de los territorios del Reino del Ducado de Borgoña, y todo ello lo hace, según el autor, con la fiscalidad. El libro es bastante insistente en lo de la fiscalidad, se hace un poco pesado, ¿no? Porque digamos que es el típico historiador que tiene algo que aportar y entonces considera que eso lo que tiene que aportar es la medida de todas las cosas, pero realmente pues, tampoco creo que sea el único factor que hay que tener en cuenta, ¿no? Otros factores como lo que tienes alrededor, como la tradición cultural, como la cohesión de tus pueblos, pues también son importantes, ¿no? Para explicar el éxito o el fracaso de un reino o incluso la mala suerte, ¿no? Bizancio se hunde ante los árabes en el siglo VII porque acaba de estar una guerra de 30 años contra el imperio persa. Y eso explica que los árabes conquisten tan fácilmente el imperio persa y parte del imperio bizantino, pues a los dos agotados y eso no tiene nada que ver o no tiene mucho que ver con la fiscalidad. Y luego es un libro que para lo pedante que es, está sorprendentemente mal traducido, como lo he leído en español, y tiene errores que dices, pero de repente se comen frases, de repente hay concordancias que no funcionan. No es habitual, pero sí que te lo encuentras. Entonces es un libro que a la falta de las últimas 30 páginas que me faltan, mi sensación es bastante agridulce. De todos modos, me quedo con la idea de la fiscalidad, ¿no? Que no es que no la tuviera presente, pero sí que ha parecido llamativo pues, esa insistencia, ¿no? En que las regiones que tienen éxito o los reinos que tienen éxito siempre hay detrás un recaudador de impuestos, ¿no? Recaudando impuestos, provocando la extracción de sus poblaciones y con eso enriqueciendo a los reyes para poder consolidar sus estados. Y ese es el libro de esta semana. O sea, es una lloa a la A los fiscalidad como impuestos, el a los element clau impuestos. de la civilización. O Exacte. sea, No, no, y es así. Y sí, es sí, así. és així. Es así. O És així. sea, todo esto No, que a te mi dice. me serveix un poc per a indicar una cosa que crec que és molt evident, però que s'ha de recordar molt, i és que tot aquest govern del perro i els governs progres anteriors, també el de Zapatero, en cap cas han revertit les rebaixes fiscals de l'època d'Aznar, sinó que el que han fet ha sigut anar més enllà. És a dir, Zapatero va acabar la legislatura amb una pressió fiscal inferior a la de l'època d'Aznar i, de fet, es vantava d'això. Recordeu la famosa frase de baixar impostos d'esquerres? És de veres que Rajoy els va pujar un poquet després, però des d'aquest moment no ha hagut sinó de nou una cursa de descomptes fiscals entre les comunitats autònomes del PP i el govern del Perro. I ahí estem, amb tota aquesta esquerra, l'esquerra del PSOE, de la que parlava jo abans, com a trepes, arribistes i presentables, que l'única cosa que volen és el seu benefici personal i la seva promoció personal i guanyar, i aconseguir llocs de treball o diners o contractes, també en aquesta cursa per baixar impostos. És a dir, és un estat lamentable quan sabem que hi ha una correlació molt directa entre el benestar d'una societat i la seva capacitat d'evolucionar i unes taxes de pressió fiscal mínimes, i especialment quan estan ben distribuïdes, per a poder aconseguir uns serveis públics d'una mínima qualitat, la qual cosa em permet connectar amb la vaga educativa. Vull dir, és de veres una cosa que diu Pere Dior, que diu el PP, que és que amb els diners que n'hi ha a dia d'avui actualment, tu no pots mantenir els serveis públics amb els nivells que exigeixen els sindicats educatius en educació, els sindicats mèdics en la sanitat, etc, perquè senzillament no hi ha diners. Però la culpa que no hi hagi diners és aquesta cursa en la que estem per a rebaixar els impostos i especialment els impostos a les grans corporacions i a les empreses, que estan en uns nivells que són els més baixos d'Europa Occidental i que en el context actual productiu en el que vivim, on les empreses cada vegada es fan més grans i tenen més diners, no, és absolutament indecent. O sigui que espere que l'evidència històrica, no, arribi un moment en què faça rectificar aquesta deriva, perquè és que si no anem a un procés de degradació dels serveis públics que no ha vist cap generació en la història d'Espanya. I és això, se diu molt això de viure pitjor que la generació anterior. Jo, això tinc els meus dubtes que hagi passat de moment, però crec que sí que estem començant a veure, Acabará pasando. estem començant a veure i probablement serà la primera generació que veurà uns serveis públics pitjors que els de la generació actual, si no revertim. Yo solo digo una cosa, ¿no? Es que en la Edad Media, ciudades del norte de Italia, Al-Ándalus, Bizancio, estados que triunfan. ¿Por qué? Porque cobran a la gente. En cambio, Suecia, Noruega, Dinamarca, esa pobre gente estaban en la mierda. Polonia,
eran países que eran unos desgraciados. ¿Por qué? Porque no ponían impuestos. Pero mira Noruega que bien le va ahora poniendo impuestos. Bueno, tienen poco Bueno, petróleo, pero poniendo impuestos. Poniendo soberà. impuestos. Poniendo impuestos. No, i Estats Units, de fet, la seva dominació mundial se cimenta i s'expandix en el moment històric en el que tenen més capacitat d'actuar des de l'Estat i de generar una sèrie d'infraestructures bàsiques mínimes per a que funcioni bé aquesta societat, per exemple, educatives, gràcies als moments en què han tingut unes taxes fiscals més altes i més elevades, on es gravava els rics fins i tot en taxes de més del 90% dels seus ingressos anuals. O sigui que... I això és el que els va permetre despegar. Lo tenemos claro, lo tenemos claro. Más impuestos, más impuestos. La medida popular de la paella rusa. Pues Exactament. nada, lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias, Marta, Andrés, por el programa de esta semana. Nosotros nos veremos la semana que viene. Esperemos que, bueno, esperemos que se haya cerrado la huelga educativa con un cierre que sea satisfactorio para todas las partes, porque yo creo que ya un mes pues ya es mucho desgaste para todo el mundo. Y a ver qué regalos nos tiene deparados la derecha mediática y el estamento judicial para el pobre perro. I que ens conte la gent quines coses tenen posades en el seu currículum. No? Hombre, eso también estaría Ah, bien. Eso también estaría bien. no. Nos gusta también esa posibilidad. O sea, bueno, Bueno, hasta luego. a Hasta la semana que ver, viene.